Ventrículo único de doble entrada. En esta clase abordaremos una cardiopatía enmarcada dentro del grupo de cardiopatías tributarias de cirugía paliativa de tipo univentricular. Desarrollaremos el tema como en otras clases, explicando en qué consiste esta malformación cardíaca, cómo podemos hacer su diagnóstico y qué conducta clínica debemos seguir ante el diagnóstico de esta malformación cardíaca. El ventrículo único de doble entrada es una cardiopatía muy infrecuente y es difícil de definir. Se produce por un fallo en el desarrollo del tabique interventricular, de manera que se desarrollará únicamente un ventrículo en el feto, que será un ventrículo dominante que conectará total o mayoritariamente con dos aurículas. El espectro anatómico de esta cardiopatía es muy variable, ya que pueden existir grados variables de desarrollo de las válvulas atrioventriculares, pueden existir anomalías en la conexión del ventrículo con las grandes arterias y puede existir también grados variables de obstrucción de los tractos de salida. En general existirá siempre un ventrículo rudimentario que puede ser más o menos identificable en vida fetal. La definición, por tanto, de esta cardiopatía es la de un ventrículo único dominante que conecta mayoritariamente con las dos aurículas, debido a un fallo en el desarrollo del tabique interventricular. Para hacer el diagnóstico lo haremos en el corte de 4 cámaras. Como se muestra en el vídeo de la izquierda, identificamos un único ventrículo en el que podemos visualizar músculos papilares y cuerdas tendinosas, pero no identificamos un tabique en su localización habitual. El ventrículo único conecta con las dos aurículas a través de dos válvulas atrioventriculares que son permeables. Por lo tanto, deberemos constatar la presencia de flujo a nivel de las dos válvulas atrioventriculares. Este es un hecho muy importante para diferenciar esta cardiopatía del corazón univentricular en el contexto del corazón izquierdo o del corazón derecho hipoplásico. La presencia de septum primum y de fosa oval nos va a permitir diferenciar lo que es aurícula izquierda de lo que es aurícula derecha y confirmar que el ventrículo único está conectando con las dos aurículas. Por lo tanto, un único ventrículo sin identificar el septo interventricular, dos válvulas atrioventriculares permeables y el septum primum nos ayudará a marcar la relación de las aurículas con el ventrículo dominante. Definir la morfología del ventrículo dominante no siempre es fácil y se debe realizar evaluando el patrón de trabeculación del ventrículo. Lo más habitual es que el ventrículo dominante presente una morfología de ventrículo izquierdo y por lo tanto identificaremos una ausencia de banda moderadora en el ápex del ventrículo, como se muestra en el vídeo de la izquierda. En el vídeo de la derecha mostramos otro ejemplo. En este caso, el ventrículo dominante corresponde a un ventrículo derecho, ya que identificamos una trabeculación apical gruesa, identificamos la banda moderadora. En algunas ocasiones no va a ser posible definir el patrón del ventrículo dominante. Ello no siempre es fácil. En algunos casos vamos a poder identificar un ventrículo rudimentario que va a ser más o menos visible y que va a tener mayor o menor conexión con la aurícula o con los tractos de salida. En caso de identificar un ventrículo rudimentario, es posible visualizar pequeñas porciones de tabique con defecto septal. Como hemos comentado, en esta cardiopatía es habitual que la conexión ventrículo-arterial sea anómala y que podamos identificar una transposición de grandes arterias, como se muestra en el vídeo del caso que hemos ido presentando. Podemos identificar que la salida de los vasos se produce en paralelo, que el primer vaso que sale en una posición central y posterior se bifurca y es la arteria pulmonar y que el vaso más superior situado a la derecha da troncos en su cresta y es la aorta. Por lo tanto, ante la sospecha de un ventrículo único de doble entrada, deberemos descartar la transposición porque, repetimos, su asociación es muy frecuente. También va a ser habitual que encontremos grados de obstrucción variable en los tractos de salida, como se muestran en estos dos cortes que corresponden a otro caso y que ilustran cómo el tamaño de la pulmonar, situada aquí a la izquierda, está reducido francamente respecto a la aorta y al aplicar el Doppler color podemos mostrar que existe un flujo revertido. El ventrículo único de doble entrada es una malformación compleja. Si a ello se añade la transposición y la
asimetría a nivel de los tractos de salida, el pronóstico aún se ve empeorado, aún es más complejo. El diagnóstico diferencial lo realizaremos con el corazón univentricular dentro del contexto de ventrículo izquierdo hipoplásico o de ventrículo derecho hipoplásico. El diagnóstico diferencial no siempre es fácil, pero lo podemos realizar. Como mostramos en este vídeo, que corresponde a una atresia mitral, la aurícula izquierda aquí también está reducida, el septum primum queda situado aquí y no encontramos flujo a nivel de la válvula mitral. La aurícula derecha conecta únicamente con el ventrículo derecho. El corazón izquierdo está hipodesarrollado. En el caso de la atresia tricúspide, la situación es contraria. Es el lado derecho del corazón el que está enfermo, pero no podemos evidenciar flujo a nivel de la tricúspide. De nuevo, la aurícula izquierda únicamente conecta con el ventrículo izquierdo. El diagnóstico diferencial lo realizaremos también con los defectos septales. En el caso del canal atrioventricular, la identificación o la diferenciación es relativamente sencilla, porque aunque existe una comunicación interventricular, vamos a poder evidenciar tabique, y la comunicación interventricular es una comunicación interventricular alta, que afecta a la porción alta del tabique. Existe una válvula atrioventricular única y no podemos identificar septum primum. El diagnóstico diferencial en presencia de comunicaciones interventriculares amplias no siempre es fácil, pero a veces la distinción se puede considerar únicamente académica, ya que aquellas comunicaciones interventriculares que afecten a más de la mitad del tabique van a poderse considerar desde el punto de vista pronóstico como si fuera un ventrículo único de doble entrada. Estamos delante de una malformación cardíaca muy grave que tiene una asociación baja a anomalías extracardíacas y a otras anomalías cromosómicas. Es una cardiopatía, como la mayoría de cardiopatías, bien tolerada en vida fetal. Vamos a tener que realizar unos controles ecocardiográficos cada 4 o 6 semanas, en los que evaluaremos el tamaño o el desarrollo de las válvulas atrioventriculares, si aparece insuficiencia valvular, si existe anomalía o hipocrecimiento en los tractos de salida, cómo es la característica del flujo en los tractos de salida, y nos interesará descartar la presencia de bloqueo atrioventricular. Al faltar el tabique interventricular, existe mayor riesgo de trayectos anómalos del tejido de conducción cardíaca y por lo tanto hay un mayor riesgo de bloqueo. Los niños afectos de un ventrículo único de doble entrada deben parir en un centro de alto nivel con cirugía cardíaca disponible. El parto se puede llevar a cabo si no hay un fallo cardíaco. Y la cardiopatía es una cardiopatía que debemos considerar de mal pronóstico, ya que la septación del ventrículo único no ha dado buenos resultados, no es posible reparar, no es posible realizar una septación de este ventrículo único dominante, y la cirugía que se plantea ante esta malformación es una cirugía paliativa de tipo univentricular, similar a la que se ha comentado en las clases de atresia tricuspidea. Por lo tanto, que el ventrículo que nos queda haga de ventrículo único y soporte la circulación sistémica, llevándose a cabo además una anastomosis cabopulmonar total, por lo tanto una circulación de tipo Fontan. Es una cardiopatía, por tanto, muy frecuente, de mal pronóstico, que puede plantear la posibilidad de una interrupción del embarazo dentro del marco legal y que es tributaria únicamente de cirugía paliativa de tipo univentricular.